En cuanto al análisis contable, empezaríamos analizando el balance de situación. La empresa tiene unos balances, unas cuentas. Esto lo podemos encontrar dependiendo del país, pero en el caso de España es en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, también en la Bolsa de Madrid o en la propia página web de la empresa, donde están obligados a publicar sus cuentas, además auditadas, porque por eso están en bolsa. Bueno, siempre tienen que estar auditadas, pero si están en bolsa especialmente debe haber una transparencia mayor. Yo aconsejo la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque estandarizan los balances y las cuentas, de forma que siempre nos movemos con los mismos códigos, podemos comparar una empresa con otra fácilmente porque todas ponen el mismo formato y podemos comparar unos números con otros. Bueno, en cuanto al balance, el balance es una fotografía en un instante determinado de la empresa. El balance se divide en activo y pasivo, y recientemente la ley cambió para que el pasivo se dividiera en realidad en pasivo y patrimonio neto. El activo es aquellas cosas en las que la empresa invierte dinero para que le generen posteriormente beneficios. Los pasivos es de dónde obtiene ese dinero la empresa. Yo lo obtengo de aquí, de mis pasivos, y lo meto aquí en mis activos, de forma que en realidad teóricamente el activo y el pasivo deben ser, bueno, pasivo más patrimonio neto deben ser iguales. De hecho, son iguales si las cuentas están bien hechas. El activo está ordenado por liquidez. Normalmente debe ser así. Es decir, cuanto mayor sea la liquidez, más fácil es obtener ese dinero en líquido. Por ejemplo, un activo de una casa que tengamos alquilada, una casa es difícil de vender, entonces es poco líquida. Sin embargo, la tesorería, el dinero que tengo en mi cuenta del banco, eso es muy líquido, porque directamente es dinero ya, es lo más líquido que puede existir. Bueno, eso es ordenar por liquidez un activo. El pasivo, sin embargo, está ordenado por exigibilidad, es decir, cuánto de fácil es que esa persona que te ha prestado el dinero te lo pida. Por ejemplo, si es un préstamo a 10 años vista de un bono, pues a lo mejor no nos lo van a pedir, no tiene por qué. Sin embargo, si es una persona que nos ha prestado el dinero y para mañana, para que se lo devolvamos mañana a muy corto plazo, eso sería muy exigible. Luego, el activo se divide en fijo y circulante. Activos fijos pues son los activos que en teoría duran más de un año, y los circulantes son cosas que van y vienen y no están en la empresa durante más de un año. Luego, el nivel de recursos propios. Una empresa tiene en sus pasivos, como hemos dicho, el pasivo y el patrimonio neto. El patrimonio neto está íntimamente relacionado con los recursos propios. Es dinero que tienen la empresa en sí, que nadie se lo ha prestado. Bueno, sus accionistas, pero los accionistas son dueños de la empresa, entonces es dinero propio. Y el resto de pasivos, lo que se llama propiamente pasivo, es dinero que le han prestado gente ajena a la empresa. Por ejemplo, hemos emitido desde nuestra empresa, de la cual somos propietarios porque somos accionistas, hemos emitido unos bonos que vamos a ir devolviendo, pues, yo qué sé, en cuotas constantes o dentro de 3 años, al 6%, al 4%, lo que sea. Eso, hay gente que nos ha prestado ese dinero, pero esa gente no forma parte de la empresa. Sin embargo, el dinero de accionistas sí, somos accionistas, somos propietarios. Si la empresa va mal, no cobramos. Entre comillas, no generará beneficio. Si la empresa va bien, no generará beneficio. Pero somos los últimos en cobrar. Luego, hay que analizar bien el endeudamiento, la deuda financiera bruta y la deuda financiera neta. La deuda financiera bruta es la deuda que tiene la empresa con todos sus deudores. Por ejemplo, lo que hemos dicho de bonos, o si le debemos dinero a Hacienda porque cada 3 meses hay que hacer la declaración del IVA y llevamos ya 2 meses, en el mes siguiente tendremos que hacerla. Bueno, pues le debemos 2 meses a Hacienda, en teoría. Esas son deudas en general. Luego, la deuda neta es a la deuda bruta total le quitamos la tesorería que tengamos, y si queremos, dependiendo ya de cómo hagamos la definición de deuda neta, le quitaremos también el exigible
por nuestra parte, digamos, el dinero que nosotros hemos prestado o que alguien tiene dinero nuestro y se lo podemos pedir de forma a corto plazo. Si eso se lo restamos a la deuda bruta, obtendríamos la deuda neta. O al menos restándole la tesorería, que eso sí es nuestro y líquido. Luego, en cuanto al endeudamiento, tenemos la deuda a corto plazo y a largo plazo, con o sin recurso. La deuda a corto plazo es la que dura menos de un año y a largo plazo es la que dura más de un año. Con o sin recurso. Bueno, esto está muy de moda en las empresas constructoras, empresas de grandes infraestructuras, de energía, etcétera, porque cuando hacen una gran obra o una planta, una central eléctrica, etcétera, necesitan dinero para construirla y pueden financiarse con una deuda sin recurso, es decir, el que responde ante esa deuda es la propia empresa, o una deuda con recurso, que es, digamos, menos o sea, es mejor para la empresa porque ya no responde la empresa ante una posible mala situación, que no tengan dinero, sino que responde la propia infraestructura que están construyendo. Si van a construir una central solar, por ejemplo, y se queda sin dinero la empresa, ¿quién va a responder ante los pagos del préstamo que le habían hecho los bancos o inversores, etcétera? Pues va a responder con que esos inversores, ese banco se va a quedar con la central, pero la empresa, el resto de la empresa, se olvida un poco. Entonces, siempre si miramos la deuda, pues hay que mirar también la deuda con y sin recurso, porque con recurso es mejor, digamos, para el accionista, corre menos riesgo. Luego hay que mirar también la tesorería y el cash flow o generación de cajas. Si es una empresa que genera cajas recurrentemente, que todos los años tiene un flujo de caja positivo, pues es positivo. Si no, será negativo. Y será una empresa de menos de fiar o a valorar a valorar menos. Luego la gestión del circulante y el fondo de maniobra. Bueno, el fondo de maniobra es el activo circulante dividido o restado, depende de cómo lo queramos estudiar. Activo circulante menos el pasivo circulante. Lo que nos queda es con es el margen de maniobra, es dinero o activos a corto plazo con los que podemos jugar en un plazo menor de un año. Es, como bien dice la palabra, un fondo de maniobra para la empresa, para desenvolverse en el corto plazo. Debe ser lo más alto posible. Y esto está muy relacionado con la gestión del circulante. Esto es, si una empresa tiene proveedores y tiene clientes, cuanto más tarde pague a sus proveedores, pero antes cobre del cliente, al final se está financiando con el cliente y podrá cometer, por ejemplo, un proyecto que dure menos de un año. El cliente le paga por adelantado, pero nosotros pagamos a los proveedores un año más tarde, pues es dinero. Yo no he tenido que pedir ningún préstamo a nadie, sino que con el dinero del cliente he ido luego pagando a mis proveedores y a mis empleados. Eso sería una buena gestión del circulante. Y finalmente, pues hay que analizar ratios de balance. Por ejemplo, el fondo de maniobra es un ratio, pero hay muchos otros y hay que analizarlos en detalle. Os invito a que investiguéis un poco por internet, a que os leáis libros, a que veáis mis vídeos, porque voy a hacer algún otro explicando cantidad de ratios. Y también yo hago análisis en otros vídeos de empresas concretas donde tengo un Excel que me ayuda a analizar todos los ratios y a ver si a valorar la empresa al final. Entonces os invito a que los veáis.